Algo sucedió hace algún tiempo en el mundo del dibujo. No fue un hecho concreto cuya fecha uno pudiera precisar, pero lo cierto es que, sutilmente, de a poco, empezaron a cambiar algunas cosas. No es fácil de explicar. Pensemos, por ejemplo, en un curso escolar de alumnos de 13 o 14 años. Sin que ninguno diga nada al otro, acaso sin darse cuenta, primero unos, más tarde otros, ese grupo de individuos irá mutando en algo distinto, en una colección de seres a medio camino entre el hombre y el niño. Todos, fatalmente, al cabo de un tiempo, habrán sido alcanzados por ese fenómeno invisible e inapelable. Bien, algo así estaba pasando con el estilo de los dibujantes. Era como si un fenómeno secreto los hubiera tocado y los estuviera convirtiendo en otros. En cada uno sucedía de manera diferente. En algunos, el estilo se volvía más salvaje, más cruel. Otros se atrevían a un nivel de ingenuidad que antes los hubiera avergonzado. Algunos simplemente se volvían más graciosos por el solo hecho de ser más simples. En algunos casos hasta se hacía difícil precisar en dónde estaba el cambio. Pero lo que nadie podía negar era que el cambio existía. Estaba ahí, a los ojos de todos, indescifrable. El público, que rara vez nota algo, siguió leyendo los chistes con indiferencia, con la misma indiferencia con la que leía las noticias y los avisos fúnebres. Los dibujantes no hablaban entre sí del asunto. Refugiándose en su timidez ancestral, evitaban encontrarse. Si por alguna fatalidad ese encuentro ocurría, hacían como que no pasaba nada. ¿Qué tal, viejo? ¿Bárbaro vos? Acá andábamos laburando. Yo también, corriendo de un lado a otro. Disimulaban. ¿A quién querían engañar? El aire se cortaba con tijera. De pronto alguno insinuaba algo. Che, me gusta lo nuevo que estás haciendo. Escalofríos. ¿Ah, sí? Vos también estás medio... ¿no? Los dos palidecían. Se despedían rápido y corrían a refugiarse en sus mesas de dibujo. Los otros, los que no eran dibujantes, lo felicitaban más que nunca. Extraordinario el del domingo. Por favor, qué risa, sos un genio. Y cuando ellos agradecían, había en sus ojos cierta tristeza, como si escondieran algún pecado, alguna verdad dolorosa o algo. ¿Qué estaba pasando con los dibujantes? ¿Cuál era la palabra secreta que nadie quería pronunciar? Finalmente, en la última página de un diario cualquiera, de un domingo cualquiera, apareció. Para los lectores fue un chiste más, el último capricho de un excéntrico. ¿Conoce a Monsieur Cachimba? Los dibujantes leyeron con escepticismo, luego con alarma, luego con terror, finalmente con alivio. Cachimba, el nombre que se había instalado en sus vidas desde hacía meses como una enfermedad. ¿Quién era? ¿Cómo era posible que no hubiera aparecido antes, que nadie supiera de su existencia? ¿A dónde había estado todo ese tiempo? Bastó que cada uno de ellos se topara con uno de sus dibujos, siempre en pasquines menores, en revistas de distribución gratuita, en lugares dolorosamente ignotos, para que una certeza los inundara, una certeza que era a la vez gloriosa y terrible. Mis dibujos nunca serán los mismos. Mis dibujos nunca serán los mismos. Mis dibujos nunca serán los mismos. Un meteorito cae a la Tierra en Siberia, en Australia o en Nuevo México. Nadie lo nota, nadie lo ve. Pero a las pocas semanas empiezan a aparecer reptiles de 20 metros, perros de 3 cabezas o una serpiente gigante que arrasa con los caminos y las ciudades. Eso era Cachimba, ese meteorito. ¿Quién era Cachimba? ¿Era posible que nadie supiera nada de él? Los dibujos llegaban por correo, en sobre cerrado. Remitente, Cachimba. Solo Cachimba. Cada vez que un nuevo sobre llegaba a las redacciones, se hacía un silencio. De a poco, todos se acercaban tímidamente, como si allí dentro hubiera algo que fuese capaz de herirlos. Íntimamente pensaban, ¿y si fuera todo un equívoco? ¿Y si de pronto se revelara que en realidad no es tan bueno? ¿Y si ahora falla? ¿Qué? Y abrían el sobre. Nunca fallaba. Y seguían mirando los dibujos y estudiándolos durante todo el día y durante los días que seguían, y comprendían que hasta entonces no habían visto nada, que hasta entonces habían sido como unos niños,
y que esa nueva entrega les daba vuelta al panorama como si fuera un guante. Y de a poco, trémulos, volvían a sus tableros de dibujo y empezaban de nuevo, como si fueran principiantes. Y cuando las pocas semanas creían estar finalmente en la senda, cuando comenzaban a sentir que el camino nuevamente era de ellos, llegaba un nuevo sobre y una nueva revelación, y vuelta a empezar. ¿Quién era Cachimba? ¿Por qué nadie lo veía nunca? Los cheques eran enviados a una casilla postal en Rosario. Claro, se podía ir hasta allí y esperar oculto hasta que el famoso Cachimba apareciera, y así averiguar quién era y qué aspecto tenía y cómo era su vida. Pero vamos, ¿quién podía estar tan loco como para hacer una cosa así? Era un buen dibujante, claro, era dueño de una técnica admirable y novedosa, pero de allí adorarlo como si fuera un profeta o un semidios. No había que confundir los términos. Nadie negaba que fuera bueno. Incluso era bastante mejor que muchos consagrados a quienes la prensa no vacilaba en llamar maestros. Pero tampoco había que perder la cabeza. Y sin embargo los sobres continuaban llegando todos los meses. Y entonces, ay amigos míos, era tan difícil no perderla. ¿Cómo era la cosa con este Cachimba? ¿Por qué tanto misterio? Si verdaderamente era un genio del dibujo, ¿por qué no aparecía a cosechar los aplausos y los elogios que tanto merecía? ¿A quién no le gusta eso? ¿Quién no disfruta con el reconocimiento de sus pares? Alguien en su sano juicio cambiaría eso por la soledad y el anonimato. ¿Rosario? ¿Acaso no eran de Rosario los mejores dibujantes de la República? Era demasiada coincidencia. Si alguien quisiera inventar un mito semejante, ¿no hubiera empezado acaso por hacerlo vivir en Rosario? La cosa estaba clara. Un grupo de dibujantes elaboraba una broma complejísima. Un nombre críptico, un velado origen rosarino, un aura fantasmagórica, mítica. Los dibujos eran buenos, claro, pero nada que un grupo de muchachos bromistas no pudiera fraguar en un momento de inspiración. El resto, pura sugestión, pura superchería. ¿Cachimba? No había ningún Cachimba. El asunto era para morirse de risa. Dios santo, ¿cómo era posible que hubieran sido todos tan ingenuos? Mientras tanto, en una callejuela cualquiera de Rosario, Cachimba deposita un nuevo sobre dentro del buzón. Mira a un lado, mira al otro y vuelve a perderse entre la gente.